Como diría mi amigo Alejandro Saleta, a quien tengo el honor de recibir aquí en Europa, en el corazón de Madrid. ¿Qué tal, amigos de todo el mundo? Hoy estoy compartiendo sumamente feliz, sumamente honrado con este gran personaje, Alejandro, el doctor Alejandro Saleta, y de verdad, bienvenido a estas tierras. Gracias. Ya vamos a conversar un poco sobre las anécdotas y lo que has venido a hacer por acá. Y bueno, por mi parte, de verdad, más que honrado. Muchas gracias, Tito. No, un placer estar aquí en tierras españolas. De verdad, esa frase de hola, amigos de todo el mundo, surgió hace muchos años cuando esa canción que hablaba de yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Entonces yo dije, tengo que hacerle como los tigres en la selva para encontrar a sus pares. Tienen que rugir, tienen que dejar una traza, una señal, ¿no? Entonces, entonces dije, bueno, cada vez que inicie un video voy a decir, hola, amigos de todo el mundo. Y esa era un poquito como la batiseñal, para que el que resonara, vibrara como nosotros, como contigo, con más gente que se ha unido a toda esta causa, podamos tener esta serie de eventos. Así que yo congratulado y aceptando tu invitación de vernos aquí en Madrid. De hecho, ha funcionado porque en estos días que has estado recorriendo parte de España, estuviste en Sevilla, estuviste en Barcelona, estás acá en Valencia. Madrid, en Valencia, has tenido una audiencia interesante, que han ido, incluso me comentabas que tu libro se agotó. Sí, en cada sede se agotó. La verdad es que fue una experiencia muy maravillosa. Ya hoy vuelvo a México, ya traigo aquí las maletas atrásito de mí. Yo también, yo regreso también a mi tierra. Sí, ha sido algo muy bonito y sobre todo el tipo de gente que ha asistido a los eventos, de verdad me ha sorprendido. Gente que ya tiene trayectoria en investigación, inclusive muchos de ellos te conocen, gente que me preguntó por ti. Gente que ha visto desde Escuela para Morir, los videos míos de Hiperbórea, entre otras cosas más, pero ya ven los tuyos de Remisiones Espontáneas. Hubo como 4 o 5 que fueron tus alumnos en los diplomados. Wow. Y es curioso porque entonces nos estamos encontrando seres humanos con la misma inquietud, la misma vibración, los mismos corajes, la misma forma de decir sí se puede. Se está alcanzando lo que diría Rupert Sheldrake, una masa crítica, ¿no? Estamos allí poco a poco conectando y siempre esto es un tema de resonancia, de vibración, ¿no? Es correcto. Es como hay ciertas bandas de frecuencias en FM y hay otras en AM. Nosotros estamos, o por lo menos intentamos estar en FM, vamos a llamarlo así metafóricamente. Sí, estamos en un ancho de banda. De hecho, tendría bastante sentido científico decir, a ver, nos encontramos en un ancho de banda donde al emparejar, el emparejar es el ampere, que se llama en electrónica, cuando dos frecuencias empiezan a emparejar, lo mismo que hacemos nosotros con el Wi-Fi o el Wi-Fi, al momento de dar una clave entras en ese emparejamiento. Creo que los seres humanos estamos entrando en ese emparejamiento, cada vez se está dando mejor, la entropía humana se está reduciendo. Aún a pesar de eso puede haber haters, puede haber gente que no le resuene lo nuestro, pero cada vez es más armónico, hasta los comentarios, las aportaciones, y nosotros también estamos encontrando más armonía en lo que publicamos. Conversaba con un amigo en estos días que también está en estos caminos, que muchas veces el hater, la persona que escribe comentarios inapropiados a través de sentirse incómodos con lo que está recibiendo como información, lo hace precisamente por eso, porque el hecho de no tener las suficientes referencias en el campo de cierta información y escucharlo por primera o segunda vez le genera una incomodidad, pero es propia de no sé de esto, no sé cuál es la base, no sé cuál es el fundamento, qué es lo que está detrás, qué es lo que intentan promover, en qué se basan, ¿no? Esa incomodidad muchas veces se traduce o se percibe como incredulidad, pero no necesariamente es incredulidad. ¿Y por qué lo he podido comprobar? Porque muchas de estas personas, cuando hemos conversado y yo he podido, por ejemplo, aportar referencias que en muchos casos son contundentes,
empiezan a entrelazar esa comprensión. Ah, claro, que yo no lo había visto así. Lo mismo con las remisiones espontáneas. Sí. Cuando la persona ni siquiera conoce el término, que sabemos es de pronto la desaparición intempestiva de signos y síntomas de alguna enfermedad, y la persona desconoce, pues le suena muy incómodo. Pero luego cuando uno entra en materia y explica los mecanismos biológicos implicados de forma inherente en el mismo cuerpo humano que se han puesto en marcha y por lo tanto se ha logrado la remisión de esa condición de salud, pues la persona ya lo entiende, ya le encaja. Entonces es un tema de eso, Claro, de claro. encajar. Y para poder encajar se requieren de referencias previas. Mira, así como comentas, a alguien le llega de repente el documento, la noticia o la forma de que puede existir una remisión espontánea en un caso patológico. Y lo primero que dice un incrédulo es, no, eso no es posible. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso hasta que la ciencia médica no lo diga, hasta que la ciencia ortodoxa no lo diga. Bueno, mi respuesta ante eso es pruébalo. Pruébalo en ti. Eres un laboratorio viviente biológico. Pongo yo otros 2 ejemplos más. Los cortes psicomentales. Una ocasión con un tío me dice, eso es una tontería. Escribir unas palabras en un papel, cortarlo, quemarlo y demás, me parece lo más estúpido. Y le dije al tío, mira, está bien, no te lo voy a denegar, porque para ti es eso, esa es tu realidad. Pero ¿qué crees? Hay personas que lo ven, lo sienten, lo vibran y están experimentando cambios en su propia vida. Ese es un ejemplo. El otro es, por ejemplo, el caso de desmitificando a Jesús. Yo sé que ahí toqué fibras sensibles. Claro. Entonces le contesté a algunas personas, lee la definición de la palabra desmitificar, porque creo que al final de la saga, ese concepto de ese Jesús va a quedar más reivindicado Claro. que el de la propia religión, ¿sí? Y va a quedar como aquellos atributos humanos que todos tenemos, que algún ser o un colectivo de seres nos vinieron a enseñar, y se va a empoderar a toda la especie humana que gracias a ese mito de Jesús, primero desmitificado y ahora reivindicado, vamos a tener algo diferente. Entonces ya la gente se tranquilizó, ¿no? Pero es difícil a veces tirar un buscapié. En México decimos buscapiés, es uno de estos de pólvora. Es como sí. una mecha de pólvora, le prendes y se va buscando pies, ¿no? Pero todo el mundo se alebresta. Entonces, creo que Tito y yo hemos alebrestado el colmenar, pero ahora estamos tranquilizando a la humanidad. Y es parte de lo que decía. Por supuesto que muchas veces este tipo de conceptos están arraigados en el inconsciente colectivo y en la mayoría de las personas sucede un fenómeno, y es que nunca se han atrevido a cuestionar. Que cuestionar no significa ser escéptico, significa tratar de contrastar la información. Sí. Y cuando contrastamos la información, contrario a lo que se pudiese pensar, trascendemos, o sea, llegamos a una instancia superior de comprensión de ese mismo tema, y eso lo reivindica. Así Entonces es. se trata de eso, de ver desde perspectivas distintas, desde otros planteamientos, enriquece la experiencia objetiva de la comprensión del concepto, del criterio, lo que sea, y a partir de allí robustece y reivindica. Entonces no es que esté en contra, es verlo quizás desde una perspectiva más elevada, ¿sabes? Desde estados de conciencia superiores, de percepción. Entonces es realmente toda una experiencia, y yo soy un amante de buscar información que cuestione y que contraste, porque es que la experiencia que me llevo después es muy satisfactoria, y es una de las razones por las cuales resueno con todo lo que propone, incluso en el ámbito hipotético, porque siempre se hace la aclaratoria. Estas son hipótesis, estas son ciertas teorías, son ciertas propuestas, y cada quien va analizando, e incluso hay mucha gente que logra incorporar y aportar en función de, porque es como prácticamente un brainstorming, una tormenta de ideas, ¿no? Y nos vamos retroalimentando todos. Pero a partir de allí, lejos de tractar o de condenar aquello que uno no comprende, o porque simplemente no contiene las referencias previas necesarias,
creo que todos deberíamos abrirnos a vislumbrar desde una dimensión superior de entendimiento. Así es, Tito. Yo también estoy de acuerdo que la gente debe dejar muchas veces hasta la propia información de nosotros en ese concepto, perdón, que le llamo cuarentena, porque hasta en mí ha pasado que información que me sonó incoherente, incongruente, con el tiempo pasó a ser piedra angular. Entonces, ahora no desecho la información de nadie. La que no me resuena pasa a una cajita de cuarentena, hago un inventario de la información y después trato de ensamblar las piezas. Y cada vez todo lo que está ocurriendo en esta humanidad, todo lo que está ocurriendo en nuestro software, hardware, en nuestro cuerpo, toma sentido. Y ya para cerrar un poquito, me hacía gracia unos comentarios de una hipótesis que dicen que hasta el propio cuerpo y la mente es un parásito. Yo creo que es un parásito, depende cómo lo utilices, ¿sí? Claro. Es un parásito si tu cuerpo está tirado ahí en un sofá sin hacer nada, si solamente estás criticando pero no aportas, si ves todo negativo, destructivo y demás. Pero yo te puedo asegurar que conozco verdaderos constructores de esta humanidad con mentes brillantes que han aportado cosas a la agricultura, cosas a estados de conciencia puros, palabras de amor, palabras saludables, y eso no podría yo catalogarlo como un parásito. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso de la mente, ajá, ¿verdad? Sí. Este concepto que es muy subjetivo y muy complejo además de definir qué es la mente, ¿no? Porque además es abstracto. Pero ciertamente esa acción de pensar y de tener habilidades cognitivas, todo eso está relacionado con la mente. Entonces yo veo la mente como un software que a su vez tiene distintos softwares. Así es. Y veo, por otro lado, al hardware, que sería nuestro computador biológico llamado cerebro. Ese es el hardware de el software o de distintos software. Ahora, ¿qué pasa? Que los resultados que da una computadora siempre son directamente proporcionales a la calidad de software que contiene. Si el software es bueno, va a dar buenos resultados, y si el software es malo, pues entonces no se puede confundir computadora u ordenador con software o programa. Depende de los programas, pues los resultados que te puede proporcionar la ejecución que hagas en medio de esa computadora. Pues exactamente lo mismo con nuestro cuerpo, con lo que sea. Y yo, por ejemplo, en este sentido intento no ser reduccionista, porque muchas veces nos volvemos dogmáticos cuando tenemos una idea sobre algo, la calificamos de cierto modo y nos cerramos a otro concepto. Nos cerramos, ya para nosotros es un axioma, ya para nosotros es inexorable. No, sí. Hay que mantener cierto nivel de apertura, como dices tú, en cuarentena, a título de inventario, porque uno no sabe qué conocimientos irá hilando más adelante que le aportarán mayor lucidez al respecto y mayor comprensión de ese fenómeno como tal. Entonces eso para mí es sumamente imprescindible, ¿no? Tener esa capacidad de dejarme sorprender por más cosas que yo vaya aprendiendo y referenciando al respecto. Así que para mi modo de ver las cosas, la mente es, además de prodigiosa, que nos permite pensar, memorizar, creatividad y todo eso, pues va a depender del uso que le estemos dando y del condicionamiento que la misma tenga. Porque yo lo veo así. Nosotros, del flujo de la conciencia, de esa supraconciencia, de esa expresión superior de la conciencia, que diría, por ejemplo, Jung, el inconsciente colectivo, etcétera, vamos a descargar, tal cual como de un Wi-Fi, vamos a descargar información. Esa información se descarga a partir de este computador biológico y a partir de un sistema reticular que es como un filtro de esa información. Entonces depende de lo que suceda, de la apertura que pueda tener este sistema reticular, le damos más amplitud o menos amplitud a esa información que estamos descargando de esa supraconciencia o de ese campo morfogenético, etc. Y esa sumatoria de lo que nos viene de la supraconciencia, lo que se filtra a partir del sistema reticular ascendente del cerebro, más el condicionamiento que tenemos de por vida, que es la sumatoria de todos estos programas, que es este constructo que tenemos, todo eso al final va a tener un impacto en eso que llamamos pensar, en eso que llamamos mente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí el tema es, si este software
lo expones también, aun cuando esté perfectamente instalado, a datos de entrada basura. Estos datos basura en un software preparado para una mente en abundancia, una mente que fue programada para recibir prosperidad, una mente que fue programada para dar palabras de aliento, de cariño y de respeto, pero lo estás exponiendo a los medios de noticias diarias, que si mañana un país le va a soltar una bomba a otro, que si un partido político le va a ganar a otro, que si llegó una nueva religión y demás, va a haber momentos en el software que lo vas a exponer al colapso, por muy perfecto que esté. Entonces, dijiste una palabra, fíltralo, fíltralo. Lo que entre realmente a tu alma sea información, datos coherentes, y lo que no sea bueno, déjalo en cuarentena también. O sea, no lo metas todavía al procesador, porque si quieres razonar y racionalizar el por qué, por ejemplo, una humanidad entra en guerra o por qué caímos en una cuarentena de encierros, pues puede colapsar tu mente. Entonces vamos a esperar que la gente mejor utilice perfectamente bien su cuerpo, su mente, su espíritu en armonía, y eso nos dé también un concepto de esta gira que es Humanidad Rediseñada. Esta gira que voy concluyendo hoy, y estoy con broche de oro aquí con Tito, cerrando el concepto de Humanidad Rediseñada, que es rediseña pensamientos, rediseña el propio algoritmo, dale mantenimiento a la maquinaria, entrar a los pits como en Fórmula 1, darle un tuneo a todo tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, y sincronizar todo esto. Esta humanidad rediseñada puede ser la clave para lograr un cambio a nivel global, un cambio a nivel general, y que sea contagioso para bien entre nosotros, nuestras familias y nuestros seres queridos. El broche de oro es ese, Alejandro, Sí. ser portadores de información que aporte a esa capacidad y potencialidad que tenemos inherente, que es el rediseño. El llamado es rediseñarnos. Así es, pues muchas gracias Tito, de verdad un placer, hermano, y ya sabes que te quiero mucho, es una fuerza activa humana. Un abrazo a tu familia también, a todos allá en Gran Canarias, y los esperamos en México. Voy a hacer aquí con Tito a ver unos tratos para vernos en México, y a lo mejor otra gira por ahí de Humanidad Rediseñada. Muchas gracias, Tito. Y que sepan que el honor realmente es mío. El honor gigante es mío. Sí, gracias.